Y recién veíamos algunas de las medidas que lanzaba el gobierno en esta carrera contra la parálisis económica que tiene como consecuencia justamente la cuarentena, la economía y la política, y también la necesidad sanitaria, estos frentes que tiene abierto el gobierno de Alberto Fernández. Edgardo Moreno, para analizar la política, justamente está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Edgardo? Hola, buenas noches, Gerardo. Bueno. Sí, efectivamente, tienen varios frentes abiertos en gobierno, pero yo diría que tienen frente sobre todo dos cuarentenas. La primera es la que estamos viviendo todos, es la que estamos viviendo por política sanitaria para evitar la expansión del coronavirus. Es la que lleva más de un mes. Y la otra cuarentena es la que empezó la semana pasada, que es la cuarentena de la deuda externa. Porque desde el momento que se anunció la oferta del gobierno, hay un vencimiento posterior, el 22 de abril, que no se va a pagar seguramente, y luego se abre una prórroga hasta el 22 de mayo, donde existe la posibilidad de una última negociación para evitar el default y el default cruzado, sobre todo de los bonos argentinos. Así que estamos en una doble cuarentena. Esa es la morbilidad de la que hablaba Kristalina Georgieva, la jefa del FMI. Nosotros entramos al problema del coronavirus como paciente de riesgo, con una economía ya en terapia intensiva, como lo había dicho en su momento Alberto Fernández, cuando la pandemia no estaba ni siquiera en los planes de ningún líder global. ¿Esto qué implica? Que hay un doble esfuerzo que tiene que hacer la sociedad argentina y el gobierno también. Por un lado, salir de la cuarentena en términos de política sanitaria, planificar la salida de la cuarentena. Se le está haciendo muy dificultoso al gobierno saber cómo puede salir sin que se le escapen los números del factor de contagio, de la cantidad de casos positivos en el país. Esto es una complejidad particular, no hay muchos ejemplos en el mundo de cómo hacerlo, se ha hecho largo el proceso de la cuarentena y es necesario salir de eso, pero salir de una manera ordenada, una flexibilización que no implique perder todo el esfuerzo. En esto, evidentemente, los temas de política sanitaria les han sido más favorables al gobierno que la política económica, lo estamos viendo a culpas. Recién un mes después del inicio de la cuarentena comienzan a aparecer, por lo menos en términos enunciativos, algunas medidas económicas concretas de manera más expeditiva, como es el apoyo a las empresas en la nómina salarial, como para poder atravesar este momento. Y por otro lado, en el tema de la deuda externa se abre ese espacio de negociación. ¿Qué ha provocado esto, Gerardo? Algunas transiciones políticas. Una que claramente ya se están viendo algunas tensiones, algunas presiones incluso, es en términos institucionales. Ha tomado un volumen enorme el Poder Ejecutivo, no podría ser de otra manera porque alguien tiene que conducir el momento de la crisis, pero se acallaron en exceso las voces del Congreso, por ejemplo. Hay presiones para que esto vuelva a abrirse, para que se vuelva a sesionar, y de la justicia, que también entró en una feria eterna, digamos. Prácticamente ha quedado suspendido el servicio de la justicia federal en Argentina, excepto para casos muy llamativos como la liberación de Vudú, ahora el pedido de excarcelación o de prisión domiciliaria, mejor dicho, de Ricardo Jaime. Pero hay también una transición entre oficialismo y oposición. Yo lo diría así, sintéticamente, Gerardo. La foto de Alberto Fernández con Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, la primera cuando comenzó la cuarentena, parecía equilibrada. El presidente en el medio de la grieta, con dos referentes, uno de Cristina, el otro de Macri, que no estaban en la foto. La foto de la semana pasada, la del anuncio de la oferta de la deuda externa, ya parece más desequilibrada. Está Alberto Fernández, está Cristina, era importante que esté, porque tenía que contener las dudas respecto de la oferta de la deuda externa. Y estaba Rodríguez Larreta con el barbijo puesto. Esto genera, cuando digo con el barbijo puesto lo digo en términos emblemáticos, simbólicos, callado, sin posibilidad de opinar. Incluso los gobernadores firmando prácticamente un contrato de adhesión respecto de la propuesta de la deuda externa. Estos son desequilibrios que se han ido generando a lo largo de la cuarentena y que en algún momento se van a tener que volver a ordenar o van a quedar desequilibrados, y eso es factor de conflicto. Diría que a medida que el país avanza pensando cómo sale de la cuarentena del virus, del coronavirus, y cómo sale de la cuarentena del default de la deuda externa o evitar el default de la deuda externa, mientras tanto tiene que tener cuidado de que no se le desequilibre a Alberto Fernández el escenario político, que no pierda la idea de un gobierno de unidad
un gobierno por encima de la grieta, que es el que necesita efectivamente el país en un contexto de crisis tan profunda como la que tiene el mundo en este momento, Gerardo. Así es, varios equilibrios que tiene que manejar: la economía y la salud pública y la política interna y externa de su gobierno. Delicados equilibrios que tiene que llevar adelante Alberto Fernández. Gracias, Edgardo, como siempre. Buenas noches. Gracias a vos, Gerardo.